La bienvenida a todas Ujú. las personas que se han inscrito en este Meetup y paso a presentar a las ponentes, bueno, 5 mujeres referentes en el ámbito educativo que seguro aportan pues, una visión muy interesante pues eso, de la educación. Por un lado nos acompaña Carmen Pomar, que es diputada del Parlamento de Galicia, es licenciada en Psicología por la Universidad de Santiago y doctora en Psicología en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Fue también consellera de Educación, Universidad y Formación Profesional desde el año 2018 hasta el año 2020. Contamos también con la presencia de Elena Ribó, que es comisionada de Coordinación Institucional de la Universidad de Vigo. Es doctora también en Administración y Dirección de Empresas y actualmente es profesora, doctora e investigadora en el Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad de Vigo. Continuamos también con Beatriz Lorenzo, es coordinadora general de IESIDE. Ella se define como una gallega por el mundo durante 13 años entre Londres y Latinoamérica. Precisamente allí en Latinoamérica fue directora de Relaciones para la London School of Economics, que está considerada una de las mejores universidades del mundo en ciencias sociales. Ana Prado, directora de contenidos educativos en ETEX, que es una empresa líder en tecnología educativa. Ana es licenciada en Ciencias Políticas y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Y cerramos este elenco de mujeres con Inés Alcines, es directora de EF Business School y vicepresidenta de la Fundación Venancio Alcines. Es licenciada en Económicas por la Universidad de La Coruña. Solo me queda, pues nada, lanzar esta primera pregunta. Doy paso por orden de presentación. La primera sería Carmen. Y la primera pregunta que lanzamos es: ¿qué aprendizajes podemos extraer de toda esta situación vivida con el COVID-19 para aplicar en el ámbito educativo? Carmen. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Espero que también haya algún hombre por ahí conectado para que aprenda de la visión de las mujeres sobre un tema que además nos afecta muy directamente por múltiples circunstancias, ¿no? Pero sobre todo a las que somos madres y a las que hemos sido hijas, por tanto, eso todas, ¿no? Quería dar las gracias a referentes y a ejecutivas y por supuesto a Carla en particular por esta invitación y bueno, es un placer y un gusto y un honor compartir con vosotras esta meetup. Participé en otras como oyente y entonces me parece, bueno, pues yo creo que me parece un reto muy interesante el poder participar como ponente y compartir además pues este rato con 4 mujeres como las que configuran este cartel y me siento muy honrada de compartir con vosotras esta charla, ¿no? Yo he intentado, para ajustarme un poco a los tiempos, he intentado tomar algunas notas ya para no dispersarme porque tiendo a hablar mucho y entonces como sé que los tiempos en este tipo de formatos son muy importantes, pues voy a ir al grano, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ha ocurrido y es importante dejar constancia de ello en los últimos meses dominados por la pandemia, ¿no? Y por una crisis sanitaria y económica muy latente en todos los, yo creo que en todos los sectores. Y por qué no decirlo, a lo mejor entrecomillado, para no arriesgarnos, pero también por una cierta crisis educativa que yo vivía además en primera persona porque era consellera de educación. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que ha quedado patente es que los sistemas educativos formales, ¿no? Aquellos a los que estamos acostumbrados a asistir y con los que estamos acostumbrados a convivir, son el elemento más equitativo en la mayor parte de las sociedades, ¿no? Yo creo que a pesar de las desigualdades que son más palpables en algunos países o en algunas zonas o en algunos territorios que en otros, la escuela, y cuando digo escuela hablo desde un concepto muy amplio, ¿no? Porque yo soy profesora universitaria, aunque en este momento esté en excedencia, pero para mí la universidad no deja de ser una escuela, aunque a otro nivel. Entonces voy a hablar en términos genéricos como la escuela, como algo que abarca todo. Yo creo que es un elemento único de equidad y eso implica que las maestras y los maestros, el profesorado en general, son un factor fundamental en el desarrollo psicosocial, en el desarrollo individual y en el desarrollo comunitario también, en el desarrollo de la comunidad.
Y yo creo que no solo de equidad, sino también de inclusión. Es un elemento de inclusión para todo el alumnado y me refiero además en particular al alumnado que tiene dificultades de aprendizaje o que tiene algún tipo de discapacidad, no sea esta de la índole que sea. Por tanto, y teniendo en cuenta este primer aspecto, yo creo que cobra mucha importancia enmarcado en este contexto de equidad y de inclusión el desarrollo profesional de los docentes, ¿no? Yo creo que esto es una asignatura pendiente de todos los sistemas educativos del mundo y bueno, conozco unos cuantos. En algunos sistemas educativos se han dado pasos más hacia adelante, otros pues todavía están más, en ese sentido, más frenados, pero yo creo que la meta de ser capaz de diseñar un perfil profesional docente debe estar en la ruta de cualquier gobierno y de las autoridades educativas, ¿no? Siendo una de las profesiones más importantes, y acabo, en una sociedad, siendo la base y el pilar del desarrollo económico y profesional, yo creo que ha estado subestimada esta tarea tradicionalmente. Bueno, yo creo que generando una serie de condiciones y de prejuicios que no han dejado a la ciudadanía, a la sociedad, considerarla al nivel adecuado. Y esta pandemia ha venido a demostrar que son una profesión fundamental y que como tanto deben tener su espacio, su tiempo y su formación. Muchas gracias, Carmen. Me quedo con una frase tuya, que la escuela es un elemento único de equidad e inclusión. Elena, vamos contigo. ¿Qué aprendizajes podemos extraer de toda esta pandemia que nos ha A tocado? todas, ¿no? También agradecer a ejecutivas, referentes y, por supuesto, a Carla la invitación y, sin más, voy a intentar ser concisa. Pues yo destacaría la capacidad de adaptación inmediata a situaciones adversas o de emergencia que han demostrado tanto todas las instituciones como las empresas. Referido a nosotros, como puedo contar el caso de la Universidad de Vigo, pues yo creo que perdimos pues, una semana, como máximo 10 días de clase, pues adelantamos todo lo que es la docencia online, que bueno, lo teníamos como una tarea a medio largo plazo y lo instalamos además con una idea de largo plazo para poder seguir utilizando. Pudimos detectar pues, la brecha digital, es decir, que alumnos tenían problemas para conectarse y poderle facilitar bueno, MIFIs como dispositivos, ¿no? Para poderse conectar desde cualquier lugar remoto y facilitar ordenadores a aquellos que no tenían. Entonces yo, mi titular, digamos, sería, ¿no? Si buscas un titular, es la capacidad de adaptación inmediata en una situación pues, tan grave como la pandemia, ¿no? Perfecto. Beatriz, Lorenzo, ¿qué aprendizaje? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias ejecutivas, referentes, a todas, a Carla en especial. Bueno, y un honor compartir esta tarde con vosotras y con mis 4 compañeras en la ponencia o compartir ideas, diría yo, ¿no? Porque además me llamó la atención cuando Carla comentaba al principio qué podemos hacer para los que vienen. La verdad es que cada una yo creo que lo vemos desde nuestro prisma. Mi prisma es completamente diferente. Yo no me focalizo en la primera parte, como vais a ver en las contestaciones. Yo me focalizo más avanzado, ¿no? en la educación superior y voy a intentar pues, dar mis ejemplos y reflexiones también que he hecho con respecto a las preguntas, ¿no? ¿Qué aprendizaje hemos sacado de la COVID-19 en el ámbito educativo? Y yo concluí al final que mi titular es que es un aprendizaje positivo. ¿Positivo por qué? Y me explico. Porque tenemos acceso a otros formatos de educación. Descubrimos que podíamos aprender de diferentes maneras. Descubrimos que el conocimiento estaba mucho más accesible de lo que imaginábamos. O sea, eso para mí, ¿no? Y cuando me refiero a formatos, pues todo lo que estamos combinando, y aún seguimos combinando y vamos a seguir combinando. O sea, formato presencial físico, que era el clásico que teníamos, ¿no? Presencial online, síncrono o no presencial y asíncrono. Yo creo, como luego aclararé también, que depende para cada proyecto puede funcionar y para mí descubrimos esa posibilidad, ¿no? Estaba en marcha ya se utilizaban diferentes formatos, como seguro que nos cuenta Ana de Netex, porque los conozco bien, ¿no? Y hay diferentes formatos asíncronos que en nuestra parte, en educación ejecutiva, se usan y se usaban ya y se ha acelerado, ¿no? Y yo reflexionaba, que os lo comparto porque me reflexionaba en mí misma, o sea, en cómo me ha cambiado a mí, qué acceso, qué alcance, qué posibilidades de educación tengo ahora mismo. Y para ponerse unos ejemplos reales, yo ahora mismo
estoy haciendo un curso con la Universidad de Viena vía Zoom relacionado con mi doctorado, en el que hay 25 participantes de todo el mundo. Está siendo una experiencia fantástica y un aprendizaje increíble, ¿no? Por otro lado, tengo acceso a un curso de Harvard por una organización de mujeres a la que pertenezco, que es un Acceleration Program, que es asíncrono. O sea que yo le veo muchísimas cosas positivas. Por supuesto, la presencia... Y yo hablo de mi tramo, o sea, mi prisma es educación superior hacia educación ejecutiva principalmente. Y aprendizaje positivo en educación aceleró la transformación digital, aceleró el uso de otros formatos y descubrimos que el conocimiento estaba mucho más accesible. Gracias. De todos. Ana Prado. Hola, me sumo a los agradecimientos que han hecho mis compañeras y bueno, nuestra perspectiva, yo trabajo en una empresa que lo has explicado Susana, se dedica a la tecnología aplicada a la educación y llevamos pues muchos años trabajando con todos los sectores, desde la primaria a la universidad y ayudando un poco en la transición digital. Y intentando dar la perspectiva de que los alumnos, las personas que se están formando hoy en día han de enfrentarse a un mundo que es totalmente diferente al que ahora estamos viendo. El COVID ha sido una ventana a ese mundo futuro. Ha sido como cuando te vas metiendo en el mar y vas poquito a poco y no quieres, y entonces ha venido alguien y nos ha empujado. Nos hemos zambullido directamente en el agua y estaba muy fría para algunos, para la mayor parte de nosotros. Había muchísima polémica, desazón por parte de mucha gente, pero después vino la tecnología, que es nada más ni nada menos que una herramienta. No hay que encumbrarla ni demonizarla. Nosotros lo que veíamos en todo este tiempo que llevamos trabajando, ya son muchísimos años, 25, es que algunos sectores la demonizaban, como no quiero cambiar y yo me resisto, ¿no? Pero en educación pues hay de todo tipo de personas y de todo tipo de docentes, todo tipo de instituciones. Entonces, bueno, un poco yo creo que ha sido... ¿Podéis silenciar? un cambio brusco que nos ha puesto con un pie en el futuro que tenemos que vivir. Quiero decir, algunos se resistían y realmente ha sido la única manera de entrar. Yo de entrar en el teletrabajo, los estudiantes de entrar en otro tipo de herramientas, posibilidades, los padres también de buscar soluciones, los docentes, como decía Carla. O sea, del caos creo que ha salido pues unos estupendos aprendizajes de cómo hemos de encarar el futuro, ¿no? Y la metodología, cómo ha de ser, combinando tecnología, presencialidad y cómo sacarle el rendimiento. Ha sido un periodo suficientemente largo para que hayamos podido probar cosas y ahora habrá que seguir ahí, porque los ciudadanos que ahora estamos educando van a vivir en un mundo así, no en el mundo anterior al COVID. Perfecto, muchas gracias, Ana. Inés, ¿cuál es tu visión? Bueno, yo como Ana me sumo a los agradecimientos, no quiero tampoco retener tiempo en esto, pero bueno, muchas gracias a todas. Y yo como Beatriz también quería dar mi perspectiva desde la Escuela de Negocios, ¿no? Al final esta formación es una formación más ejecutiva y por su característica siempre es una formación muy presencial, ¿no? Yo creo que la gran lección que nos llevamos, por lo menos desde nuestro sector y yo creo que también en otros, es que es fundamental tener un modelo flexible. Es decir, si tú no tienes un modelo flexible que se pueda adaptar a los cambios, pues al final pierdes el tiempo y te quedas atrás, ¿no? Y yo creo que al final esta es un poco la lección que nos llevamos. Y en nuestro caso tenemos que ser súper flexibles para que de esta manera no penalizar a los alumnos en esa formación que nos están dando, ¿no? Nosotros en ese sentido también intentamos ser ágiles, al final al ser una formación, bueno, no muy burocrática, ¿no? En ese sentido, pues pudimos ser ágiles a la hora de cambiar esa formación presencial que estábamos dando a una formación online. Pero sí que es cierto que hemos detectado que en este caso nuestro modelo, bueno, se mantenía mejor en la parte presencial, ¿no? De todas formas, creo que el COVID, como decía Ana, nos ha dado unas herramientas que antes desconocíamos y que ahora son súper útiles.
en el sentido de que, bueno, antes el tema de Teams y el tema de Zoom casi desconocido y ahora es el pan de cada día, ¿no? Y yo creo que estas herramientas, en nuestro caso, nos van a apoyar muchísimo a la hora de flexibilizar más esa formación presencial que antes era tan rígida, ¿no? Y en ese caso yo creo que bueno, nos va a ayudar bastante en ese sentido, pero de todas formas, en nuestro caso, creo que de momento no va a sustituir, ¿no? Por lo que nos está demandando los alumnos, no creo que sustituya a lo que es la formación presencial, pero sí que la va a por las que apoyar mucho. embarcamos en este momento, filas 31 a 15. ¿Alguien está en un avión? Sí. Bueno, esa es un poco mi reflexión, ¿no? Que al final es importante eso, tener ese modelo flexible. Perfecto, pues muchas gracias, Inés. Pasamos ya a la segunda pregunta, ya un poco enfocada en el futuro, ¿no? ¿Cómo crees que se presenta el futuro de la educación? Carmen, en este caso, tú. Bueno, yo también aquí he intentado hacer así como una especie de esquema de varios puntos. Yo creo que una de las cosas que ha marcado un cambio en los últimos años, ya independientemente incluso de la COVID, ha sido el tema de trabajo por competencias, ¿no? Yo creo que esto es lo que toca, o sea, y nos da igual la normativa y la regulación y la terminología que se utilice. Yo creo que las competencias han llegado para quedarse. Entonces, yo creo que es muy importante pues, diseñar actuaciones formativas para que el profesorado también tenga ese marco de actuación competencial. Creo que es común que se haya superado el ámbito de la exclusividad de las competencias cognitivas o intelectuales como fines fundamentales en la enseñanza y estamos contemplando ya, me sale el gallego, estamos contemplando ya marcos actitudinales y transversales, ¿no? Las famosas soft skills, que bueno, se tratan como destrezas de segunda, pero yo creo que en realidad son destrezas de primera, ¿no? Son las destrezas de primera importancia para el siglo XXI y lo estamos viendo con todo esto que ha ocurrido con la pandemia. Creo que el auge imparable de las competencias STEM pues, ha hecho girar por completo los programas y los proyectos educativos. Esto es una demanda muy real del siglo XXI. Pero pese a la defensa de esta patente demanda, que es imparable y es innegable, no podemos olvidar, creo, las competencias derivadas de la enseñanza de otras materias, como las artes, como la filosofía. Yo creo que tenemos que ir por ahí. Que no deben ser consideradas incompatibles o alternativas ante las experimentales, ¿no? Creo que el pensamiento científico y el artístico son absolutamente complementarios. Yo no he creído nunca en las ciencias y en las letras, y de hecho el cerebro y la neurología nos demuestra que esto no es así. Y nos ayudan a afrontar pues, cualquier tarea de inteligencia práctica, de inteligencia creativa o de inteligencia analítica, ¿no? Una idea mucho más holística del cerebro que la que manejábamos hasta hace poco. Creo que también es muy importante el desarrollo profesional de alto nivel en el profesorado, algo que ya avanzaba un poco en la primera pregunta. Y creo que es muy importante el liderazgo educativo. Creo que el mundo es de los líderes y que en la educación estamos muy carentes de líderes. Creo que el liderazgo educativo es el futuro en educación y que es fundamental en los ejes de cualquier política educativa. Creo que los equipos directivos deben dejar de ser, y tengo cierta experiencia en este sentido, ¿no? De gestión, pues deben dejar de ser o meros burócratas o comisarios políticos. Creo que el equipo directivo de un centro educativo o sea de primaria, de secundaria, de educación superior, debe ser un líder, ¿no? Y debe liderar y debe ser proactivo y constructivo, ¿no? Creo que también es fundamental el rol del mentor. Creo que todo el tema del mentoring tiene que traspasar también a la educación formal. Yo creo que es muy importante la mentoría. Yo que he sido profesora en la Escuela de Magisterio, Facultad de Educación ahora, creo que hace falta mucha más mentoría. Creo que también hace falta las redes. Creo que las redes ejecutivas y referentes creo que es un ejemplo de red que funciona muy bien. Aquí en Galicia, por ejemplo, tenemos el ejemplo de las escuelas rurales que, bueno, ante un problema demográfico como el que tenemos encima, se han agrupado y están funcionando mucho mejor agrupadas, ¿no? Pequeñas escuelas en nuestros minifundios gallegos que se han agrupado y que han sumado esfuerzos para aprovechar los recursos.
Creo que es muy importante todo el tema de la evaluación. Creo que a la evaluación hay que darle una vuelta muy, muy potente de tuerca. Quizás las que trabajáis en la educación superior pues lo veis más cerca. Creo que todavía hace falta mucho en secundaria y en primaria. Creo que un gran reto es seguir bajando las tasas de abandono escolar y me da mucho miedo aquí, bueno, el ser más laxos o menos exigentes en los estándares, cosa que parece que pretende hacer la nueva ley educativa para así de alguna manera engañar a la sociedad y pensar que hay muchas más titulaciones y muchas más promociones de las que realmente hay. No, aquí hay que promocionar y hay que titular, pero con esfuerzo y con rendimiento académico elevado, ¿no? Entonces creo que el abandono escolar es un reto, es decir, prevenir el abandono escolar, pero cuidado porque no caigamos en el error de, como digo, de bajar los estándares para que haya menos abandono y se titule más gente, ¿no? Es decir, esto es un riesgo que la sociedad yo creo que no se puede permitir, ¿no? Y por último, creo que es muy importante, estoy abreviando, la sostenibilidad de los modelos educativos. Yo creo que la sostenibilidad es otra de las grandes palabras del siglo XXI. Y creo que la sostenibilidad de los modelos educativos es el gran reto del siglo XXI en educación. Creo que es una de las grandes carencias de muchas acciones de innovación, de formación y de training en la educación. Es un concepto muy contemporáneo, pero en un mundo que se basa constantemente en lo transitorio, en el presentismo, en el consumo constante, en lo perentorio, ¿no? En la obsolescencia programada famosa de los electrodomésticos. Creo que la solidez y la persistencia de lo que funciona es fundamental en el mundo educativo. Perfecto, Carmen. Maravilloso. Elena, tu visión. Bueno, pues yo considero, como yo creo que casi todas, que la universidad, bueno, en general, la docencia presencial, aunque consideramos como clásica, debe seguir, pero muy potenciada y reforzada con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías han venido para quedarse y tiene que ser algo que permita fortalecer, complementario, no sustitutivo, ¿no? Y bueno, pues como comentaba pues Carmen, temas de monitorización, desarrollamos tanto en Vigo como en Ourense programas específicos en que intervienen, bueno, pues empresarios o empresarias, mentores, que se ha podido mantener durante la pandemia gracias a las nuevas tecnologías. Y eso ha permitido, pues para intentar evitar que eso no se cancelase, que nos hemos dado cuenta que, bueno, pues un mentor que venía a lo mejor al campus de Ourense, al campus de Vigo, pues puede seguir viniendo presencialmente a un campus, pero acceder a toda Galicia, incluso pues más allá del Atlántico, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido, pues seguir manteniendo la presencialidad es importante, pero todas las nuevas tecnologías pues deben de mantenerse, ¿no? Pues pues hemos iniciado un montón de cursos online, tanto síncronos como asíncronos, y eso no debe de quedarse solo en la pandemia, sino que debe continuar adelante y entretener más. Beatriz. Gracias, Susana. Bueno, impresionante Carmen ahí con toda su ampliación de su sueño y de la educación del futuro, que bueno, que yo no abordo, como decíamos antes, abordamos en diferentes prismas y Elena igual, ¿no? Y yo como cuando contestaba la pregunta, ¿cómo crees que se presenta la educación del futuro? Pues me focalizaba un poco en la conexión, ¿no? Como hablábamos de cómo había impactado la tecnología, el COVID, y yo la veo diferente, retadora, me veo pensando, nos visualizo pensando cuál es la combinación o el formato ideal para cada etapa, para cada momento, ¿no? Hablábamos antes, o comentaba yo brevemente, el famoso lifelong learning, o sea, educación para toda la vida, en el que creo, ¿no? O sea, al final tenemos un mercado laboral súper complejo y una larga esperanza de vida. Hoy es más importante que nunca educarse toda la vida, formarse toda la vida, ¿no? Entonces debemos formarnos desde la niñez, etapa adulta, madura, no digo vejez, que no me gusta como la palabra, ¿dónde está la vejez? ¿Quién es mayor ahora? Y creo las diferentes herramientas que decía Ana, los diferentes formatos nos pueden acompañar en estas distintas etapas de la vida. Por supuesto, en la etapa inicial, pues lo veo como madre de 3 hijas, ¿no? Pues es más presencial, la interacción social es súper importante, ¿no? Pero también a lo mejor tenemos que valorar qué conexiones con el conocimiento en pantalla o tecnológico, pues con tecnología tienen, ¿no? Pero eso, como explicaba, cada momento de nuestra vida, cuando somos ejecutivos o cuando ya está más avanzado, creo que se ha abierto una ventana
de unas facilidades para tener educación toda la vida y mucho más accesible. Veo una educación del futuro, siempre nos gusta hablar aquí, bueno, y a mí personalmente, de educación con impacto real. O sea que al final tenemos que buscar esa combinación para que impacte, que nos haga actuar. Y creo que nos puede hacer actuar una combinación presencial online o presencial asíncrono, ¿no? La clave estará en el diseño, ¿no?, de esas experiencias de aprendizaje. Gracias. Pues uno, un poco lo que dijo Carmen con lo que has dicho tú ahora, Beatriz, ¿no? Esas redes, esa conectividad que puede ser muy enriquecedor para esta educación del futuro. Ana, ¿cuál es tu visión de la educación del futuro? Vosotros ya ibais metiendo ahí un pie, ¿no?, con toda esa digitalización de los materiales. ¿Cuál es tu visión? Claro, no se trata solo de tener materiales digitales, sino, como ha dicho Carmen, competencias para el nuevo mundo, ¿no? Entonces yo creo que el tema competencial, como ha argumentado Carmen, es fundamental, porque hasta ahora, y la manera de evaluar tiene mucho que ver con las competencias, estábamos orientados al conocimiento y menos a esas destrezas que luego cuando en el mundo laboral nos tenemos que buscar a profesionales, nos encontramos con profesionales que pueden tener una colección muy larga de titulaciones y sin embargo pocas destrezas pues para trabajar en equipo, para delegar o para un pensamiento crítico, ¿no?, que es lo enriquecedor por parte del ser humano. Entonces ya existen herramientas para evaluar de manera competencialmente y existen herramientas en el mercado que pueden ayudar y contribuir. Entonces, reitero un poco lo que había dicho, la tecnología al final es una herramienta, ¿no?, como un martillo, digamos, manual y sustituirlo por uno eléctrico. Tenemos que buscar las herramientas adecuadas para que la educación del futuro sea mejor. Cuando me refiero a que sea mejor, es que sea una educación que responda a lo que el mundo que viene se necesita. Necesitamos profesionales diferentes, con capacidades diferentes y con esas destrezas diferentes. No podemos educar solo para adquirir conocimientos o para un aprendizaje memorístico como hace 500 años estábamos haciéndolo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que elegir las maneras metodológicas, tecnológicas, que nos ayude a maestros, a profesores, a alumnos y a familias a entender esa educación que viene para hacer diferente la forma de aprender. O sea, tiene que atender esa educación a las diferencias en las que cada ser humano tiene que aprender. Para mí esto es fundamental. Igual que hoy en día estamos percibiendo que hay una televisión a la carta, que hay, digamos, una personalización, yo entiendo en la educación del futuro como una educación más personal, una educación que atienda a las necesidades de cada ser humano y no excluyente de que de repente en un aula puede haber, imaginaros en la diversidad, todos los que estáis aquí sabéis a lo que me refiero, diversidad de funciones, de capacidades, de talentos, el no sacar partido a estas diferentes capacidades es lo que creo que tiene que ir, esa debería ser la educación del futuro, aprovechar la tecnología para conseguir sacarle partido a las capacidades de cada ser humano, porque es lo que como sociedad podemos hacer para aprovechar, digamos, ese talento que subyace en cada uno de nosotros. Genial, Ana, visión interesantísima. Inés, ¿cuál es tu visión también desde una educación superior? Bueno, sí, yo me sumo a Ana porque la verdad que es fundamental el tema de la metodología. Yo voy a dar mi enfoque, como tú comentabas, Ana, un poco desde la perspectiva un poco de formación superior, y yo creo que hay ya ciertas áreas y ciertas tendencias que son fundamentales en una formación de cara a ser formaciones transversales ya, es decir, que cualquier área, cualquier sector pueda empezar a tener esa formación transversal. Una es todo el tema de la analítica de datos, que queremos fundamental. Yo creo que esto es un tema que va a explotar si no ya está explotando. Todo este tema ahora mismo con el tema del COVID, bueno, se ve que se está recogiendo, muchas empresas se han transformado o se han digitalizado
Y eso ha implicado que haya muchísimos datos, que las empresas estén recopilando muchísimos datos y va a ser fundamental que cualquier persona, cualquier perfil sepa manejar estos datos y esta analítica. Entonces yo creo que eso va a ser una formación transversal para todas las áreas. También creo que, como un poco comentando lo que decía antes, el modelo flexible me parece súper importante y para ello creo que también va a ser muy importante esa formación transversal en las metodologías ágiles. Y también respecto a la metodología, yo lo vivo ya en la formación ejecutiva, ¿no? Es fundamental la practicidad en lo que hagas. Es decir, la metodología tiene que ser práctica y con un objetivo claro. En el momento en que tú hagas algo que no aporte valor al alumno, eso se tiene que desechar. Porque un coste de oportunidad, claro, a lo mejor en un perfil más junior no son tan exigentes, pero en un perfil ejecutivo el coste de oportunidad mayor de un alumno es su tiempo. Entonces, en el momento en que tú hagas una formación que no tenga valor para el alumno y, por lo tanto, que no sea práctica y aplicable, realmente no tiene sentido. Entonces, yo creo que hay que alinearse muy bien con lo que demanda el mercado y hacer esa practicidad y esa utilidad. Y yo creo que la formación tiene que ser ese medio, esa vía, ¿no? de formar a las personas en lo que la sociedad realmente necesita, ¿no? Entonces, yo enfoco esa parte, esa metodología súper práctica y esas formaciones transversales que yo creo que deben de ser toda la parte de la analítica de datos y también la metodología ágil, un poco viendo con la situación en la que nos encontramos, ¿no? Un poco esa es mi reflexión. Genial, Inés, muchas gracias. Yo creo que esta tercera pregunta daría para un debate de horas, ¿no? ¿Cuál es el reto educativo que te gustaría ver realizado? Yo creo que no sería solo uno, que son varios, por los perfiles que estáis hoy aquí, pero ese reto, esa espinita que tenéis ahí clavada y que os gustaría que se realizase. Carmen. Bueno, yo aquí me sale la vena política, no lo puedo evitar. A veces tengo como múltiple personalidad, entonces en función de la pregunta, pero aquí me sale la vena política y yo creo que a lo mejor soy demasiado idealista, pero para mí el reto fundamental, y ahora sí que me ciño a nuestro entorno, es el pacto educativo. O sea, es que no puedo evitarlo. Es decir, lo que no tiene sentido es que llevemos 8 reformas educativas en tan pocos años, ¿no? Y por eso digo que quizás vosotras pues os vayáis por otros aspectos y mejor porque así somos complementarias, pero es que a ver, cada vez que hay un gobierno nuevo se hace una ley orgánica, ¿no? Se redacta una ley orgánica, se aprueba una ley orgánica y se cambia todo, ¿no? Claro, a veces es cierto que lo que se cambia solamente es la superficie, es decir, al final la raíz, que es lo importante, no se cambia y perdura en el tiempo, ¿no? Pero yo es que no puedo evitar decir que yo querría haber realizado mi sueño de un pacto educativo de Estado, de un pacto por la educación de todos los partidos políticos, de todas las administraciones y que nos pusiésemos de una vez por todas de acuerdo los partidos políticos, y por eso digo que hablo como mi versión de diputada en este caso y exconsellera de Educación, porque yo creo que es que no es tan complicado. Es decir, yo creo que consensuar, sentarnos alrededor de una mesa, algo que ya estaba en ciernes pero que después se fue al traste, yo creo que es un reto probablemente mucho más sencillo de lo que nos parece. Evidentemente es cuestión de voluntad y es cuestión de apertura mental, ¿no? Pero es que hasta que no lleguemos a ese pacto de Estado por la educación no caminaremos, creo yo, en una dirección íntegra, internacionalizada, que yo creo que es fundamental en este momento en el que vivimos. Yo que he vivido Bolonia desde la universidad, creo que la internacionalización tiene que estar bien configurada. Y bueno, y lo que decía en mi primera respuesta, ¿no? De cara a una educación inclusiva, equitativa y ética, yo creo que es que esos parámetros, o sea, no son tan complicados, ¿no? Y entonces sigo siendo idealista y yo sigo pidiendo un pacto de Estado para que no se cambie una ley orgánica educativa cada vez que un gobierno llega al poder. Pues yo, como madre de familia numerosa, también es algo que deseo, me uno a ese reto educativo. Elena, ¿cuál es tu reto que te gustaría ver realizado? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen, ¿no? Y que mi visión no es política, pero sí es cierto que aún hablamos el otro día que el régimen disciplinario en las universidades es de los años 70, es decir, se penaliza que una chica lleve escote
y sin embargo se dé un beso en público y sin embargo no se penalizan otras actitudes, ¿no? Y si no hemos sido capaces de modificar eso desde los años 70, la verdad que es un poco patético, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sobre todo que en el tema de género habría mucho que decir sobre ese régimen. Yo quizás voy a un reto quizás que puede, yo lo relacioné más bien con el tema del COVID, ¿no? Yo creo que para mí, a mí lo que me encantaría es volver a la presencialidad total, es decir, volver a ver los campus y las aulas llenos y con una vida muy mejorada por las nuevas tecnologías. ¿Por qué digo esto? Porque se reactivarían pues, todas las actividades deportivas, culturales, voluntariado. Los alumnos han quejado mucho la etapa universitaria en que pueden disfrutar de una beca Erasmus. Una vez que pasa, han pasado estos años, no pueden hacerlo. Becas INCUE que se van a otras universidades, ¿no? Entonces eso no tiene marcha atrás. Los actos de graduación, ¿no? Que no pudieron ser presenciales, este año podían ser presenciales, pero no podían ir las familias. Parece ridículo, pero bueno, decían, por favor, pero que vaya por lo menos 2 o 3, ¿no? Y bueno, pues es el momento que más viven los padres, quizás, ¿no? El acto de graduación de sus hijos y que bueno, pues el tema de la pandemia no ha permitido. Si hemos conseguido pues lograr, yo creo que todas las instituciones, pues seguir con la vida, con modalidad presencial, no presencial, con turnos una semana unos, una semana u otros, pero yo creo que la parte que decía también Carmen, humanística, ¿no? Es decir, yo siempre le digo a mis alumnos, o me lo recordaba el otro día uno, ¿no? La actitud con C y la actitud con P. La P se enseña, pero la C es compleja, ¿no? Y requiere pues un trabajo en equipo, un contacto humano, y eso lo requiere la presencialidad. Podemos complementar, como hemos dicho, ¿no? O sea, no hay marcha atrás, las nuevas tecnologías han venido para quedarse, pero hay cuestiones, pues eso, actividades culturales, deportivas, la experiencia Erasmus que decía Carmen de internacionalización. Yo no la viví, o sea, yo no la viví, pues sí fui al extranjero, pues porque mis padres me lo pudieron permitir, pero no pude vivir ese intercambio, ¿no? que han tenido muchos estudiantes en los últimos años, que para mí es uno de los grandes ventajas que tuvo, ¿no? La educación superior con la Unión Europea. Y bueno, nada más. Beatriz, ¿cuál es tu reto? Pues muy diferente. Vuelvo ahí. Pues yo cuando me planteé la pregunta, pues conecté también con partes de mi vida y el reto, algo difícil de lograr, es también pues un poco un sueño, ¿no? Pero bueno, es algo difícil de lograr y es dar acceso a educación de calidad a los que no la tienen. Porque hablamos mucho de, por supuesto, que tendremos que mejorar nuestro sistema, pero yo que he vivido en países latinoamericanos, el último México, he visto como el acceso a la educación que tienes marca tu vida, ¿no? O sea, países como México, con el índice de pobreza que tiene o de desigualdad tan brutal, pues su única solución es educación, educación, educación. Por supuesto que no estoy diciendo que ahora vayamos a conectarnos y a darles la formación, pero bueno, yo creo que también les podemos aportar en ese camino. No sé cómo es el modelo. Como os decía, es como un reto, un sueño, algo difícil de lograr, pero pienso que en ese sentido, pues educación, educación, educación para los que no lo tienen, ¿no? Genial, muchas gracias. Ana, tu visión, tu reto. Bueno, pues nosotros, digo, en la empresa trabajamos por esta idea del talento, ¿no? Entonces, lo que me gustaría de que el talento se reconozca es evitar la sensación de fracaso, no solo el fracaso escolar, sino la sensación que tienen muchísimos estudiantes a que están invirtiendo tiempo, están invirtiendo horas y de lo que se llevan al final del final de cada etapa educativa, incluida la universidad, es que luego tienen que ponerse en el ámbito laboral o en otro ámbito a aprender, digamos, otro tipo de habilidades, ¿no? O en la primaria, que lo he visto porque hemos pisado mucho las aulas con el proyecto Edisgal, ver que personas, alumnos que tienen habilidades artísticas o plásticas, pero esto les pesa muchísimo más que otras, pues realmente esas habilidades no son para nada valoradas ni puestas en valor en cuanto a la evaluación, ni siquiera en el propio entorno de los profesores y de los padres. O sea, para mí, todos los seres humanos tenemos una creatividad suficiente que se puede desarrollar si tenemos la oportunidad de hacerlo.
Y creo que el sistema educativo actual lo que hace es castrarlas, porque predominan otro tipo de aprendizajes. Con muchas madres, yo también soy madre, me han dicho, es que mi hija no va bien porque a ella lo que le gusta es dibujar o que lo que le gusta es la música. Y claro, va fatal en otras cosas porque está obsesionada con el dibujo, con la música. Pues qué lamentable, ¿no? Qué lamentable que una persona que pudiera tener un desarrollo artístico, filosófico, como ha dicho Carmen, fundamental, no se les traiga rendimiento. Entonces, para mí, me encantaría que no tuvieran los estudiantes esa sensación de fracaso que hoy el sistema educativo actual está, digamos, mandando, y quienes brillan no son precisamente los que tienen unas maneras diferentes de expresarse o de pensar. Esto Evitar es... esa desmotivación que tienen muchos niños y niñas. Inés, tu reto. Bueno, yo otra vez desde el punto de vista de la formación ejecutiva, nosotros estamos muy en contacto con la empresa y realmente creemos eso, que somos un nexo de unión, ¿no? entre perfiles que buscan trabajo y esas empresas, ¿no? Y yo creo que nuestro reto es el de conseguir dotar a todas esas empresas los perfiles que necesitan. Ese es el reto de la escuela, ¿no? Y al final lo vemos ahora, hay una clara tendencia TIC, hay una gran demanda de estos perfiles y no se consigue dotar al mercado de estos perfiles. Y yo creo que nuestro reto, o por lo menos de la formación, diría, es de dotar al mercado de esos perfiles que demanda la empresa, ¿no? Y no tener que ir fuera a buscarlos, ¿no? Que consigan ese talento desde aquí. Y yo creo que ese es el reto, ¿no? Es un reto complicado porque en este área, en la parte TIC, particularmente no tenemos ni docentes para impartirla. O sea que, bueno, son retos complicados, pero yo creo que es un poco donde debemos alinearnos, ¿no? En nuestro caso, de conseguir ser útiles a la sociedad y, en este caso, al sector empresarial. Esta cuarta pregunta ya ha ido saliendo a medida que ibais respondiendo, ¿no? Se ha hablado mucho sobre la necesidad de volver al formato presencial para que la educación sea de calidad, ¿no? Sobre todo en esas primeras etapas, infantil sobre todo y primaria. ¿Es el formato presencial el formato ideal, Carmen? Bueno, yo creo, como dices tú, ¿no, Susana? Que ya hemos ido un poco, comentaba ahora Elena en esta pregunta, el tema de la necesidad de volver a ver los campus y yo también soy profesora universitaria, llenos de estudiantes y con vidilla y con otro tipo de actividades que no son académicas puramente, pero que realmente al final forman parte del currículum vital, ¿no? No vitae, sino vital de una persona, ¿no? En cualquier caso, yo como psicóloga educativa que soy, uso mucho el término del equilibrio, que es muy de Piaget, y yo fui de las que mamé mucho a Piaget. Yo creo que hay que balancear en una dialéctica armoniosa los dos elementos, ¿no? Yo creo que la presencialidad es inherente a la enseñanza. O sea, creo que lo es. Bueno, a lo mejor hay personas que no opinan igual. Para mí, la presencialidad es inherente a la enseñanza. Hay una serie de factores implícitos en el proceso presencial. Claro, yo soy psicóloga y entonces tengo esa óptica que no se dan en el virtual. Esto no quiere decir que no se pueda hacer enseñanza virtual y que no sea efectiva, ¿no? y que no sea eficaz. Pero bueno, hay una intrahistoria en el aprendizaje que se establece con los intercambios de miradas, con el movimiento del cuerpo, con el movimiento de las manos. Yo es que además soy muy de lenguaje corporal, ¿no? La inclinación de la cabeza, el modo que tú tienes de acercarte a un alumno, a una alumna. Los tiempos de reacción, que son muchísimo más inmediatos, ¿no? que en el entorno virtual. Todo esto que estoy diciendo se diluye mucho en el entorno virtual, ¿no? En todo caso, hay una serie de variables que yo creo que definen tanto la eficacia como la eficiencia, como decía, de los entornos virtuales del aprendizaje, ¿no? Una de ellas que es fundamental, bueno, y estoy totalmente de acuerdo en lo que está diciendo Ana en todas las respuestas, yo creo que es
la formación de los docentes y que la gente entienda que todo lo que es el entorno virtual pues está lleno de recursos y lleno de herramientas, pero lo importante no son los recursos y las herramientas en sí, sino el saber utilizarlos, cómo se utilizan y el saber diseñarlos, que esto todavía es más complicado, ¿no? Es decir, una cosa es un entorno virtual diseñado por una empresa y otra cosa es que tú tengas que proporcionarte a ti mismo tu propio entorno, a ti misma tu propio entorno virtual, porque a lo mejor resulta que las estrategias que utilizas para seleccionar la información o codificarla o elaborarla o presentarla no son las mejores para el entorno virtual, ¿no? Y por último, de todas maneras, y lo avanzabas tú, Susana, yo creo que también es cierto que hay que admitir algo innegable, y es que a menor edad mayor necesidad de presencialidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un trasfondo afectivo y emocional en el aprendizaje que el entorno virtual no aporta, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de las que creo que en los primeros años, bueno, en la educación infantil, incluso en primaria, pues está claro que la presencialidad nunca va a ser sustituida por la virtualidad. Perfecto, Carmen, muchas gracias. Elena. Sí, un poco lo que dice Carmen, que ya hablamos un poco, poquito. ¿no? Que sí, que para nosotros el contacto humano es fundamental y entonces la presencialidad es muy importante, complementada con las nuevas tecnologías, pero comentaba una profesora, ¿no?, que daba clase de matemáticas. Claro que las nuevas tecnologías, el campus remoto nos permitió dar clase de matemáticas online. Yo estaba deseando las clases prácticas de darlas en presencial, porque la interacción con los alumnos no es lo mismo. Incluso nosotras mismas, si estuviésemos en formato presencial, interactuaríamos de otra manera, ¿no? Y bueno, a mí me gusta como Carmen, pues dar clase de pie, hablando, gesticulando, ¿no? El estar sentada, pues también, bueno, pues te resta frescura, ¿no? Un poco y ese contacto con los alumnos. Y bueno, aunque bueno, sí es cierto que los pequeños se nota muchísimo más, pero los, decían mis hijos, ¿no?, que te ponían entre un búnkers, ¿no?, con los metacrilatos, que no te podías mover, si caía el bolígrafo, que te reñía el profesor, porque, entonces, bueno, eso lo notaron mucho, pero la verdad que tuvieron una capacidad de adaptación, yo creo que los niños a las mascarillas y a los metacrilatos muchísimo más que nosotros, pero aquí en la universidad constantemente, en cuanto se pudo, entre la opción de quedarse en casa y tener docencia online o venirse, desde luego que prefirieron, claro, venirse al campus, ¿no? Y bueno, pues esa tristeza de que alguna clase no se conoció completa debido a los turnos, ¿no?, a las quendas, ¿no?, que sale ahora en gallego, pues se ha notado. Y ese deseo, y ya que se están apuntando para, por favor, el próximo año podemos ir con una estancia Erasmus o podemos ir a estudiar a otra universidad con una beca SICUE, pues se ha notado pues muchísimo, ¿no? Los partidos de fútbol, los partidos de baloncesto, ¿no? Todo aquello que, bueno, que interactuaban. Eso también es parte del trabajo en equipo, las exposiciones en grupo, pues por mucho que quieras, la virtualidad sí que lo ha permitido, claro, seguir y hemos resuelto, pero no es lo mismo. Beatriz, yo creo que tú ya has ido respondiendo también a lo enriquecedor que es el complementar, ¿no?, educación presencial con educación online. Tu respuesta, ¿crees que es el formato ideal del presencial? Depende del momento de tu vida personal y profesional, depende, o sea, sentenciar que hay que volver a la formación presencial para ser de calidad, claro, depende de la etapa de tu vida. Estoy con vosotras que al final, pues mis hijas y también como centro universitario, la presencialidad es muy importante, pero también dar esa accesibilidad para cuando no pueden, como es nuestro caso como centro universitario, para poder acceder siempre y que la clase fluya y ver la metodología dentro de la clase para que fluya, es importante, ¿no?, avanzar ahí. Y cuando decía depende de tu momento profesional en educación ejecutiva, creo la combinación en algunos casos puede ser exclusivamente online y responder al proyecto 100%. Nosotros acabamos de terminar un proyecto 100% online, con los participantes 100% online en diferentes partes del mundo, es un company, y con el cuerpo docente también 100% online y en diferentes partes del mundo. Funcionó espectacular, la calidad fue increíble, valorada en las encuestas de esos participantes y conseguimos, funcionó al final un nivel de transferencia de conocimientos espectacular y se creó una conexión, una comunidad, que muchas veces se dice, o sea, tienes que estar en presencial. Depende del diseño, depende de la coordinación del proyecto y depende de la metodología que hay detrás para que impacte, ¿no? Entonces,
depende y hay que avanzar en esas... podemos avanzar, estamos avanzando en esas experiencias de aprendizaje, pero por supuesto estoy con todas del valor de la presencialidad que todos queremos y deseamos permanente. Ana, tu visión. Bueno, yo me uno un poco a lo que dice Beatriz, depende, aunque suene muy gallego, somos todas gallegas o la mayor parte, ¿no? Nosotros estamos además trabajando para el gobierno canario, además de para el gallego, y una de las cosas que descubrimos en el curso de todo esto que ha pasado, ¿no? Es que el COVID, ese reto, y dio una solución para niños pues, que tenían que conectarse desde un aula hospitalaria o que tenía un problema de salud o que tenía algún tipo de problema personal. Y fue una conexión fantástica la que se hizo a través de diferentes herramientas con su grupo. No hubo un distanciamiento. O sea, yo creo que tenemos que aprender de lo pasado. Volver a la presencialidad, por supuesto. El ser humano es un ser social, ¿cómo no? En la primaria, en la universidad, la presencialidad es maravillosa y es así como aprendemos. Y otra vez vuelvo al tema competencial, cómo ponemos en práctica las competencias con otros, ¿no? Pero no debemos olvidar lo que ha pasado. Quiero decir que hemos tenido una prueba de fuego que nosotros desde NETES, por ejemplo, sabemos de las virtudes del online, que lo tiene y que deberíamos sacarlas adelante en ciertos momentos y desde luego no olvidar las herramientas, las técnicas y las posibilidades, porque entonces estaríamos volviendo al punto de febrero de 2020 y no era un punto bueno. Quiero decir, no era un punto bueno porque era un punto en el que estábamos obviando otras posibilidades de aprender y de educar. Entonces, si queremos simplemente volver a lo de antes, sin tener en cuenta lo que ha pasado, creo que nos equivocamos. No habríamos aprendido nada, desde luego. Creo que sí. Inés, ¿cuál es el formato ideal? ¿Presencial? Bueno, yo suscribo el depende también. Al final, claro, yo creo que a día de hoy, claro, sí que es muy importante la metodología online, ¿no? Cómo se imparte esa metodología online, que como comentaba Beatriz, pero yo creo que a día de hoy depende de lo que busque el alumno cuando quiere formarse, ¿no? Es que eso es fundamental. Si cuando el alumno hace una formación lo que busca es esa metodología práctica, tema de networking, tema del feedback de tus docentes, que al final son perfiles directivos con una experiencia bastante ejecutiva en lo que hacen. De momento yo creo que la parte online no va a sustituir a la presencial. Claro, sí que es cierto que habría que trabajar un poco en la metodología de eso online, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy está siendo un poco complicado, que si el alumno lo que busca son esos valores, puedan encontrar esos valores en la parte online. Sí que es cierto que cuando yo lo que detecto un poco, ¿no? del mercado, de la gente con la que hablo, cuando tú buscas a lo mejor una formación, un conocimiento más técnico, un poco que acredite un poco tu conocimiento, esa certificación que acredite, sí que es cierto que la formación online puede valer perfectamente. Entonces yo creo que aquí depende un poco lo que busque el alumno y depende un poco qué formación le puede dar eso que busca, ¿no? Entonces yo ando por ahí también con el depende. Bueno, pasamos a la quinta pregunta. Aquí sí que os voy a pedir un poquito de brevedad para darle pues, un poquito de tiempo. Hay dos preguntas en el chat y por si alguien pues, de viva voz quiere preguntar también. Las nuevas generaciones tenemos clarísimo que son nativos digitales y que nos dan mil vueltas a muchos adultos. ¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías en la educación de los próximos años? Que ya ha salido este tema. ¿Y cómo se pueden ir adaptando para que el personal docente y los adultos nos habituemos a usarlas? Carmen. Bueno, yo creo que por ser breve, ¿no? y concisa, yo creo que hay como dos puntos claves. Uno es la digitalización en cuanto a recursos, es decir, creo que en el entorno en el que nos movíamos, la digitalización forzosa, ¿no? a la que nos llegó la pandemia, puso de manifiesto las desigualdades en dotación de recursos y en conectividad
Es decir, de repente las desigualdades exponencialmente se multiplicaron y había familias, y había niños, y había centros educativos, y yo lo viví en primera persona, que no tenían una buena conexión o que no tenían los suficientes equipos. Entonces, por una parte es la dotación de recursos, que yo creo que es fundamental, y una buena conexión. Es decir, estamos en el siglo XXI y en Galicia hay sitios a donde no llega todavía la conexión. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con las competencias de las que hablaba también Ana hace un rato, ¿no? Yo creo que es una gran asignatura pendiente, por lo que comentaba en mi respuesta anterior, es decir, porque yo creo que no estamos preparados para volcar información en un entorno digital. Y yo creo que la primera reforma que hay que hacer es la reforma de los planes de estudio de las facultades de educación y en concreto de las titulaciones de magisterio. Yo creo que hay una laguna bestial en los planes de estudio, y que yo, que estaba hace 3 años en un aula enseñando a futuras maestras y a futuros maestros, o sea, las lagunas de competencias de entorno digital, sabría mucho a nivel técnico, me refiero mucho conocimiento teórico, ¿no? Pero bueno, hay que enseñarles cómo es el cerebro, cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro capta la información en los entornos digitales. Y yo creo que un gran reto para esto es todo el tema de las funciones ejecutivas cerebrales. Yo creo que es un reto en educación y que tenemos que seguir investigando en esta línea. Elena. Pues un poco también en línea como lo que decía Ana, ¿no? Pues fue una digitalización forzosa, como dice Carmen. Entonces, de repente, cuestiones que teníamos aparcadas a medio y largo plazo las tuvimos que hacer con carácter inmediato, ¿no? Pues desde un campus remoto que nos permite dar docencia online a cualquier lugar del mundo, ¿no? Y conectarnos en cualquier lugar del mundo con documentos, con chat de forma interactiva, a una sede electrónica que pensábamos un registro electrónico, hacerlo más adelante, y de repente, pues incluso con los certificados COVID, de repente necesitaban 2.000 alumnos, no, 20.000 alumnos, un certificado COVID de pasaporte para poder venir a un examen, que saturaban, digamos, a los servicios administrativos. Entonces hubo que desarrollar descarga de certificados automáticos, es decir, se aceleró el proceso de digitalización y, como dice, para quedarse. Esto no hay, digamos, marcha atrás. Y luego, pues los docentes. Hubo docentes que entendieron que la docencia online era subir documentos o contestar correos electrónicos, y lo que era una plataforma que sí existían en la universidad, pues eran como un ente inexistente, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo que hacer, sí, también desarrollar, que ahí también sirvió, digamos, las nuevas tecnologías, pues cursos de docencia online, cursos de como Moodle, desde un nivel básico hasta un nivel mucho más complejo, que se podían dar de forma síncrona y asíncrona. Entonces, en ese sentido, yo creo que las nuevas tecnologías, bueno, nos permitieron hacer cursos, hemos hecho yo creo que cursos de género, de todo, ¿no? En modalidad, ¿no? Como decía ahí, depende, ¿no? ¿Para qué? Pues hemos hecho un montón de cursos que a lo mejor no hubiésemos podido hacer en modalidad presencial, pero bueno, hay cursos que sí pueden darse de forma interesante, ¿no? Luego con chats interactivos para responder respuestas. Entonces, bueno, yo creo que son, la pandemia nos ha hecho reaccionar y digitalizarnos a marchas forzadas. Queda mucho por hacer. Nos ha permitido también detectar un poco lo que decía Carmen, pues esa brecha digital. Hemos detectado, pues eso, pues alumnos que han necesitado, pues eso, conexión desde un pueblo remoto para poder, utilizamos el parque móvil para poder hacer lo que llaman, yo no sabía ni lo que era un MIFI, ¿no? Pues para que poder conectarnos desde un teléfono y pues dotar los recursos que en ese momento la Xunta nos facilitó, que era comprar, digamos, ordenadores, algo tan básico, pero bueno, que incluso a nivel de nuestros hijos, ¿no? No todo el mundo puede permitírselo, si trabaja el papá, la mamá teletrabajan y los niños, tener su propio ordenador, y pues pudimos facilitar que pues un poco lo que decía Betty con lo del deseo, ¿no? Pues que en la universidad pública que somos, la verdad que tuvimos un apoyo institucional muy importante de la Xunta de Galicia, que estaba ahí Carmen, ¿no? Y con esos recursos pudimos, pues eso, pues facilitar esa conexión y ese ordenador que parece muy habitual a lo mejor en nosotros, ¿no? Que tenemos esos recursos, pero no todo el mundo tiene ese acceso a esos recursos y a esa educación. Que nadie se quedase atrás por falta de recursos y por culpa de la pandemia. Beatriz, los docentes y adultos, ¿cómo nos podemos ir adaptando? Bueno, nos hemos adaptado forzosamente, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, cuando ya el año pasado, bueno, aparte de que estábamos ya preparados, no perdimos ni... Nos
trasladamos online un día antes, pero bueno, porque ya habíamos pensado en toda esa transición tecnológica, ¿no? Y luego, con respecto al personal docente, también diseñamos itinerarios de formación durante el año pasado que aún seguirán en marcha este año en diferentes fases, a lo que llamábamos Ready for Online Teaching, fase inicial, ¿no? Y un compendio de formación para todos nuestros docentes que tuvo un exitazo, ¿no? Lo hacíamos por Zoom, por supuesto, para así facilitar el acceso y se grababa, ¿no? Y seguimos avanzando en diseñar líneas de apoyo para el personal docente. Y bueno, el gran reto para nosotros, bueno, diseñar experiencias de aprendizaje para adultos, no adultos, para todos, ¿no? Ese es el gran reto, con el apoyo, por supuesto, de las nuevas tecnologías que son claves y es un fenómeno ya imparable y va a seguir avanzando. Como dijeron, avanzamos 10 años, ¿no? a nivel tecnológico con todo esto del COVID. Ana, Sí. ¿qué visión tienes tú? ¿Cómo ves esta adaptación? Yo creo que tenemos que aprender bastante de los niños. Cómo aprenden los niños es jugando, probando, es atreviéndose y siendo poco formales. Y creo que como adultos somos demasiado formales. Nos gusta que nos expliquen todo, que antes de darle a este botón, qué es lo que puede hacer este botón, deberíamos atrevernos más. O sea, yo os pongo un ejemplo muy sencillo. Hace unos meses fui a dar un taller de cómo configurar una unidad digital en una clase. Les dije que recogieran material, el tema era cómo el Camino de Santiago atravesaba su pueblo y que históricamente que había supuesto. Les dije que reunieran recursos para empezar a componer. El profesor hacía de mediador, que es lo que tenía que hacer, ¿no? Elegir. Les dije que estructuraran la información y cuando llegué a esa clase y empecé a utilizar nuestras herramientas, lo que a mí me parecía y que le he explicado a muchísimos adultos y que me han puesto cara de, pero esto es muy difícil, me encontré con un grupo de quinto de primaria que no solo es que se iba adelantando a lo que yo estaba haciendo, sino me hacían preguntas de por qué, cómo se podía configurar el número de intentos en una actividad, qué tipo de trazabilidad. Estoy hablando de niños de un colegio público, rural y de niños de 11 y 12 años. Entonces, ¿por qué? Porque no les importa investigar, porque no les importa probar, porque esto es lo que el ciudadano que deberíamos hacer. Lamentablemente, los docentes, todos nosotros, pues llegamos a la tecnología o a estos cambios, como decía al principio de mi intervención, con un miedo a probar, que por más formación que le demos a los docentes, si no les invitamos a que tengan una actitud más cercana a los niños, habremos perdido la guerra. O sea, yo lo veo así, que deberíamos aprender de cómo ellos se han adaptado y de cómo ellos están aprendiendo, que al final son seres humanos como nosotros, pero más libres, digamos, han aprendido de una manera menos formal, ¿no? Nosotros venimos de una educación muy formal, muy de sentada en la silla, no hagas nada que no te digan, sigue a pies juntillas todas las órdenes del maestro y afortunadamente estas nuevas generaciones les estamos invitando a que piensen, prueben y convivan con la tecnología de otra manera. Yo creo que tenemos que mirar a los niños. Ana nos está invitando a quitar nuestro niño interior, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Inés, ya para cerrar este turno y dar paso a las preguntas de las personas que están en este meetup. Claro, es que es complicado. ¿Cómo vas a captar la atención de una persona que está continuamente con herramientas digitales en clases y no es a través de herramientas digitales? Es que eso es importante, porque al final aquí el reto va a ser en cómo vas a captar la atención de esa gente. Vas a estar 2 horas y media explicando, hablando tú solo. Al final lo vas a perder en el camino. Entonces yo creo que es súper importante empezar a incorporar en la metodología de la formación estas herramientas. Herramientas que han llegado a nuestra vida por el tema del COVID, pues deberíamos empezar a verlas un poco con una aplicación más en el día a día, ¿no? Y yo creo que esto va a ser fundamental eso, para captar la atención de estas personas. Yo, para poner un ejemplo, hay un docente que una de las clases que está impartiendo de manera presencial es a través de Teams.
él de manera presencial crea grupos de Teams y en esos grupos de Teams va hablando con cada grupo de alumnos, ¿no? Y de esa manera se dinamiza mucho mejor el aula y mantienes la atención y captas. Con este ejemplo de Teams también pongo herramientas de gamificación que van a ser súper importantes, porque al final estas herramientas van a permitir eso, seguir ganando al alumno y que realmente le resulte atractivo seguir aprendiendo, o práctico o lo que sea. Entonces yo creo que va a ser fundamental empezar a implementar estas herramientas en la metodología si queremos que estos niños que tienen ahora 10, 15 años sigan manteniendo la atención y les siga resultando interesante seguir formando. Si no, yo creo que los vamos a perder por el camino. Entonces yo es un poco la reflexión que hago, ¿no? Pues muchas gracias a todas. Lidia, te doy paso para las preguntas del chat. Lidia o Eva, no sé cuál de las dos. Bueno, si quieres, de momento tenemos solamente dos. A ver, una que nos propone Lara Crespo, que dice una pregunta para Carmen. En relación aos liderazgos educativos e colectivos, como podemos incorporarlos a la soñada carreira profesional docente? Como conseguir liderazgos fuertes en las escuelas? Bueno, yo estuve dirigiendo un proyecto educativo que, bueno, a lo mejor alguna de las que están más ligadas al sector educativo lo conocen, que era el proyecto Piteas, que luego se hizo público porque lo asumió directamente la Consellería y se llama Proyecto SEMGAL en algunos centros. Y nosotros en este proyecto partíamos de la premisa de que el director tenía que asumir un compromiso y una responsabilidad educativa con el proyecto y que si no lo hacía, pues el proyecto no se podía implantar, que no implementar, que a mí ese anglicismo me da un poco de alergia, implantar en el cole, ¿no? Yo creo que nosotros empezamos hace un par de años con una formación directamente para los equipos directivos, para directores, jefes de estudios y secretarios y secretarias de centros, directoras también y jefas de estudios. Y yo creo que ese es el modo. Yo creo que el modo es, primero, incorporar conocimiento en los planes de estudio de las escuelas, antiguas escuelas de magisterio, facultades de educación ahora en la titulación de magisterio. Yo creo que es muy importante hablar de liderazgo pedagógico y de liderazgo educativo y darles estrategias y darles herramientas y conocimientos para que sepan lo que es. Y los que ya están en activo y las que ya están en activo, que evidentemente tienen que someterse pues, a un reciclaje constante, ¿no? Esa formación permanente del profesorado tan famosa, pues yo creo que es fundamental explicarles cómo ejercer un buen liderazgo. Y yo creo que el liderazgo en la empresa es un tema que lleva muchos años en marcha y la formación de líderes empresariales y ejecutivos en las empresas y en el mundo de las organizaciones empresariales es algo que está absolutamente actualizado y totalmente imbricado en la formación. Entonces yo creo que es muy importante que eso se incorpore también a lo que tiene que ver con el sector educativo. Es decir, yo creo que hay que ser líderes educativos si queremos formar parte de una comunidad y no solo formar parte de la comunidad, sino ejercer ese liderazgo sobre el equipo, ¿no? Y yo creo que falta mucho de esto. Vale. Pues muchas gracias, Carmen. Y otra pregunta que plantea una Asunfieira, que dice, ¿habrá que homologar la enseñanza online o dotarla del mismo valor que la académica? Lo digo porque aún hay mucho prejuicio contra la formación online. ¿Qué os parece? No sé quién quiere contestar. Un certificado de una docencia online, un certificado de una docencia pública, es lo mismo. Quiero decir, si la Universidad de Vigo, yo hablo como nosotros, pero bueno, yo creo que todas igual, o IESIDE o Business o la USC da una docencia online, el certificado es lo mismo que si la docencia fuese presencial. Yo creo que tiene absolutamente la misma validez, ¿no? Vale. Pues en el chat no hay más preguntas. Os invito, ya que tenemos unos minutos todavía, hasta y media, si alguna persona quiere plantear alguna pregunta de viva voz, pues que abra el micro y nos lo cuente.
pues no, no hay viva voz. Vale, pues no sé, pues terminamos aquí. Entonces, bueno, agradecer muchísimo a las 5 ponentes que nos han acompañado hoy, todas vuestras reflexiones sobre este tema, y agradecer también mucho la participación en este meetup, que realmente, vamos, para ser un día de verano a estas horas, es muy de agradecer que os hayáis conectado tantas y tantos. Y nada, emplazaros para el próximo, que seguramente será en julio, ya antes de las vacaciones. Y como bien dijo Carla al principio de este meetup de hoy, pues por el medio vamos a tener la celebración del 10º aniversario de Executivas, que, bueno, que nos hace una ilusión especial. Va a ser en Santiago, ya tenemos bastantes personas anotadas, todo con todas las medidas de seguridad habidas y por haber, pero nos hace muchísima ilusión juntarnos y celebrar, bueno, un hito, que es que una asociación que defiende la igualdad de las mujeres profesionales pues sigue adelante después de 10 años y además creciendo muy fuerte. Así que nada, muchísimas gracias a todas y hasta la próxima. Un placer, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todas. Hasta luego. Gracias, un beso. Chao. Gracias. Muchas gracias.